Otra de las actividades que debemos hacer como administradores del campus virtual es mover usuarios de un aula a otra. Para ello, desde la vista de administración, venimos a la solapa usuarios y luego a la opción copiar, mover. Se nos abrirá una ventana desde la cual debemos indicar desde qué aula de origen deseamos copiar o mover los usuarios y hacia cuál aula deseamos copiarlos o moverlos. Vamos a tomar el ejemplo del video anterior y los vamos a mover, por ejemplo, al aula primeros pasos. Seleccionamos cuál es el perfil de usuarios de esta aula que deseamos mover a esta. Vamos a poner, por ejemplo, el perfil de alumno. Le debemos decir si queremos copiar solamente los usuarios activos, es decir, aquellos que están desactivados en esta aula no se van a copiar. Si no tildamos esta opción, nos copia todos los activos y los desactivados. Un paso muy importante a indicar es si deseamos mover o si deseamos copiar los usuarios. Si seleccionamos mover, nos saca todos los usuarios del perfil alumno activos de esta aula y nos pasa en esta. Generalmente utilizamos la opción mover cuando a fin de año necesitamos pasar, por ejemplo, los usuarios de primero a segundo o los de segundo a tercero y así sucesivamente. Elegiremos copiar cuando, por ejemplo, un aula fue recientemente creada y necesitamos pasarle los usuarios que ya están cargados en alguna otra aula virtual. En este caso vamos a seleccionar la opción copiar. Si seleccionamos la opción mover, también debemos indicar si el contenido de las aulas de origen van a ser borrados o si se le asignan a algún usuario anónimo. En este caso, como les decía, voy a seleccionar la opción copiar, es decir, me va a tomar los usuarios que tienen el perfil alumno, me los va a copiar en esta otra aula. Selecciono copiar y mover, me aparece un mensaje para que confirme si estoy segura que deseo copiar los usuarios activos del aula ejemplo perteneciente al perfil alumno hacia el aula primeros pasos. En este caso le voy a dar continuar y me aparece un mensaje en el cual me dice que se han copiado correctamente esos usuarios. Si venimos a la solapa aulas y seleccionamos el aula primeros pasos, vamos a ver que dentro de usuarios de dicha aula nos encontramos con los usuarios que habíamos creado en el video anterior y que estaban en el aula ejemplo. Observen que en el aula ejemplo, como no copié el usuario que está como administrador, en esta no nos encontramos con el administrador, sino que solamente nos encontramos con los estudiantes. Podemos ver acá el perfil que tiene y la fecha en la cual fue dado de alta en dicha aula. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos mover un grupo de usuarios de una aula a otra, ¿cómo procedemos a realizar? Seleccionamos el aula de origen y venimos a copiar, mover, pero en este caso, desde el aula primeros pasos al aula usos del aula virtual, vamos a seleccionar el perfil alumno, solamente los usuarios activos, pero en este caso vamos a dejar la opción mover, es decir, me los va a sacar de primeros pasos y me los va a pasar a usos del aula virtual. Hacemos clic en copiar, mover, le damos clic en continuar en el aviso. Si venimos a usuarios y seleccionamos el aula primeros pasos, vemos que no hay usuarios definidos. Y si venimos a usos del aula virtual, veremos que aparecen los usuarios que recientemente movimos del aula anterior.